Hola, hoy os traigo un tema fascinante que toca la esencia de la fe y la interpretación de las escrituras. La creencia en la historicidad de los relatos bíblicos. En muchas confesiones religiosas existe la convicción de que los eventos narrados en la Biblia ocurrieron literalmente, como se describe. Desde la creación del mundo en 6 días, mencionada en el Génesis, hasta las historias de patriarcas, reyes y profetas. Desde serpientes, asnas y arbustos que hablan, hasta personas que viven casi 1000 años. Una de estas confesiones religiosas que creen en la literalidad de lo escrito en la Biblia son los testigos de Jehová. Ellos ven la Biblia no solo como un texto sagrado con enseñanzas morales, sino también como un registro histórico confiable. Os doy paso a la siguiente entrega de Cosas que los ancianos de tu congregación no te enseñan. Número 7. Una de esas narraciones registradas en la Biblia y que todos los testigos de Jehová consideran histórica es la que nos encontramos en el libro de Ruth. Os la voy a resumir. La historia comienza en una época difícil, en los días de los jueces, cuando una gran hambruna azota la tierra de Israel. En medio de esta crisis, una familia de Belén, Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, se ven forzados a emigrar a la tierra de Moab en busca de sustento. Allí los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Orpá y Ruth. Pero tras un tiempo, la tragedia golpea. Primero muere Elimelec y después sus 2 hijos. Las 3 mujeres quedan viudas, desoladas y vulnerables. Ante esta situación, Noemí decide regresar a su tierra natal, Belén, al enterarse de que la hambruna allí había terminado. A sus nueras les propone que se queden en Moab, para que puedan rehacer sus vidas y encontrar nuevos esposos. Orpá, aunque con dolor, acepta y se despide de Noemí. Pero Ruth, en un acto de lealtad y amor inconmensurable, se niega a dejarla. Con unas palabras que resuenan como un himno de compromiso, Ruth le dice: «No trates de hacer que te deje, déjame ir contigo. Donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Este es el primer gran mensaje de la historia de Ruth, la lealtad. Ruth, una extranjera, se une a Noemí no por obligación, sino por amor. Es un ejemplo de cómo la lealtad, cuando es genuina, trasciende fronteras, razas y creencias. Ruth no solo adopta el destino de Noemí, sino también su fe, su tierra y su pueblo. Una vez en Belén, las dificultades no desaparecen. Ruth decide trabajar arduamente recogiendo espigas en los campos para poder alimentar a su suegra y a sí misma. Pero es aquí, en medio de la rutina diaria, donde la providencia de Dios comienza a obrar de manera discreta pero poderosa. Ruth se encuentra recogiendo en los campos de Booz, un hombre rico y de buen corazón, que resulta ser pariente de Elimelec. Booz, al conocer la historia de Ruth y su extraordinaria lealtad hacia Noemí, la trata con especial consideración, permitiéndole recoger en sus campos y protegiéndola. En este punto podemos ver otro gran mensaje del libro: la bondad. Booz no solo cumple con su deber legal, sino que va más allá, mostrando compasión y generosidad hacia Ruth, una mujer extranjera y vulnerable. Nos recuerda que en cada acto de bondad podemos ser instrumentos de la gracia divina. Con el tiempo, Noemí, viendo el favor que Booz muestra hacia Ruth, le sugiere un plan: que Ruth se acerque a Booz para que él la proteja como su redentor. En la ley israelita, un redentor era un pariente cercano que podía casarse con la viuda de un familiar para preservar el linaje. Ruth sigue el consejo de Noemí y se presenta ante Booz. Él, conmovido por su nobleza, acepta redimirla, aunque primero debe resolver una cuestión legal con un pariente más cercano. Finalmente, Booz resuelve el asunto y se casa con Ruth. Juntos tienen un hijo, Obed, quien llegará a ser abuelo del gran rey David, el linaje del cual, siglos después, nacería el Mesías. Ruth,
la mujer extranjera y viuda, se convierte así en la parte esencial de la historia de redención de Israel. Y aquí está el tercer gran mensaje de esta historia, la providencia de Dios. A través de los actos de amor, lealtad y bondad de personas comunes, Dios estaba tejiendo un plan mayor, un plan de redención que se extendería a todas las naciones. Dios puede tomar la vida de aquellos que parecen más vulnerables, más insignificantes, y transformarla en algo grandioso para su propósito. Así, la historia de Ruth nos habla a cada uno de nosotros hoy. Nos muestra que la lealtad y el amor pueden transformar vidas. Nos recuerda que a través de la bondad hacia el prójimo podemos ser partícipes de los planes de Dios. Y sobre todo nos enseña que, aun cuando no lo veamos, Dios está trabajando detrás de escena, guiando nuestros pasos hacia su propósito redentor. Así que cuando nos encontremos en medio de la incertidumbre o la adversidad, recordemos la historia de Ruth. Recordemos que cada acto de amor y lealtad tiene un valor inmenso en los ojos de Dios, y que Él siempre tiene un plan más grande del que podemos imaginar. Aunque resulta evidente que este relato guarda un significado, una moraleja, los ancianos de tu congregación te dirán que todos estos personajes existieron, que fueron personas reales. Pero yo voy a analizar el relato con vosotros más profundamente, y os daré datos que los ancianos de tu congregación no te enseñan. Vamos a empezar hablando un poco sobre el libro de Ruth. Sabemos que forma parte de las escrituras hebreas, a las que solemos llamar Antiguo Testamento, y que corresponde a la Tanaj en la tradición judía. La historia está ambientada en la época de los jueces, entre el siglo XII y XI antes de la era común. Por eso los ancianos de tu congregación te dicen que se terminó de escribir en el año 1090 antes de la era común. Aquí encontramos ya la primera dificultad. Aunque no existe un registro exacto del nacimiento del rey David, se estima que nació alrededor del año 1040 antes de la era común. Esta es una aproximación basada en cálculos y análisis de los relatos bíblicos y datos históricos. Sin embargo, el libro de Ruth, en Ruth 4:22, ya mencionaba a David. Por otro lado, la mayoría de los expertos sitúan la composición final del libro de Ruth en el periodo posexílico, entre los siglos VI y IV antes de la era común. Para ello se basan en su lenguaje y estilo, que reflejan una etapa más tardía de la evolución del hebreo bíblico. Además, el tema central de la inclusión de una extranjera moabita en la comunidad de Israel parece ser una respuesta a las tensiones de la época posexílica, cuando había un fuerte debate sobre las relaciones con los extranjeros y la pureza étnica dentro de Israel. Ahora quiero que nos centremos en los personajes y su rol dentro de la historia. Noemí. El significado, su nombre hebreo, Naomi, significa agradable, placentera o dulzura. Simboliza que al inicio de la historia este nombre de Noemí refleja su vida, que parecía ser próspera y plena. Sin embargo, tras la muerte de su esposo e hijos, ella misma señala un cambio simbólico en su vida cuando dice que le deberían llamar Mara, que significa amarga, aludiendo a su amargura y dolor por las pérdidas que sufrió. Este contraste entre dulzura y amargura es clave para su desarrollo personal a lo largo de la historia. Siguiente personaje, Ruth. Significado: el nombre Ruth probablemente tiene un origen moabita y se interpreta comúnmente como amiga, compañera o amistad. El simbolismo. Su nombre refleja perfectamente su carácter y acciones en el relato, ya que Ruth demuestra ser una compañera leal y desinteresada hacia Noemí. La amistad y la lealtad de Ruth hacia su suegra es un tema central en la historia. Otro personaje, Orpá. El nombre Orpá u Orfá se puede traducir como nuca o espalda, o también se puede traducir como la que da la espalda. El simbolismo, aunque no hay una explicación directa en el texto, algunos sugieren que el nombre puede tener relación con su decisión
de regresar a Moab, dando la espalda a Noemí y su viaje hacia Israel. Sin embargo, esto no necesariamente debería implicar una crítica hacia su decisión, ya que Orpá también actúa de manera razonable y respetuosa dentro de esas circunstancias. Elimelech. El significado del nombre Elimelech o Elimelech significa mi Dios es rey o Dios es mi rey. Este nombre sugiere una devoción a Dios y refleja el trasfondo religioso de la familia de Noemí. A pesar de que Elimelech muere temprano en la historia, su nombre evoca la idea de la fe de una familia que, a pesar de las tragedias, la hambruna, el exilio y las muertes de Elimelech y sus hijos, mantiene la fe y la esperanza en la soberanía de Dios y en esa providencia divina presente en todo el relato. Siguiente personaje, Mahlón. Mahlón, el nombre Mahlón significa débil o enfermedad. Este nombre puede simbolizar una vida corta, en este caso la del personaje, o su vulnerabilidad, ya que Mahlón muere sin dejar descendencia. Otro personaje, Kelión. El nombre Kelión o Kilión puede traducirse como consunción, que significa extenuación o agotamiento, o destrucción. El simbolismo, al igual que su hermano Mahlón, Kelión también muere joven, y su nombre parece aludir a su fragilidad y eventual muerte. Y como último personaje vamos a decir Booz. El nombre Booz o Boaz se puede interpretar como fuerza o en él hay fuerza. Booz, como el pariente redentor, actúa con integridad, fortaleza y generosidad en la historia. Su nombre refleja su papel como protector de Ruth y Noemí, proporcionando estabilidad y futuro para ellas. Como hemos podido ver, los nombres de los personajes en el libro de Ruth no solo tienen significados lingüísticos importantes, sino que también están íntimamente ligados a sus roles en la historia y en su desarrollo. Mahlón y Kelión, enfermedad y destrucción. No es lógico que una madre ponga esos nombres a sus hijos. Yo, por ejemplo, no me imaginaría a una madre soltera llamando a su hijo un goma rota. Cada uno de esos nombres están colocados ahí de manera deliberada. No es casualidad. Esos personajes, sus nombres, quieren transmitir una idea. Es un recurso literario donde cada actor, cada personaje, tiene un papel clave que representar en esa obra. Con Orpá hemos visto lo mismo. Su nombre está relacionado con una palabra hebrea que se refiere a la parte que está posterior, que está entre la nuca y la espalda, y representa muy bien su papel al dar la espalda a Noemí. Anteriormente mencionamos que se barajan dos posibles momentos históricos donde podemos ubicar la composición del relato. El libro de Ruth nos dice que esto sucede en los días de los jueces. Algo que nos puede ayudar a entender el pasaje y por lo tanto a identificar en qué momento se pudo escribir es considerar el contexto histórico, social y cultural que existía en aquel momento. La narración nos habla de un periodo de sequía y hambre en Belén de Judá, de donde son Elimelech y su familia. Así que ellos deciden desplazarse hasta Moab, donde no hay sequía y hay alimento en abundancia. Elimelech muere y sus dos hijos, enfermedad y destrucción, se casan con dos mujeres moabitas. Mahlón y Kelión también mueren, lo que en términos literarios pudiera significar que la enfermedad y la destrucción han atacado a aquella familia. El caso es que quedan las tres mujeres solas. Noemí decide volver a Belén, pero insiste que Ruth y Orpá se queden en Moab y rehagan su vida. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos una mujer viuda no tenía ningún derecho, no podían optar a ningún tipo de posesión. Si Elimelech hubiera tenido tierras, a su muerte estas hubieran pasado a sus hijos. Pero al morir estos sin descendencia, esas tierras no pasarían a sus viudas. Las mujeres, en aquel contexto social y cultural, eran solo una posesión más de su marido, y el valor de ellas
residía en poder tener hijos. Para ellas, esa era la única manera de que se quedaran amparadas ante la muerte de su esposo. Después de mucho insistir, Orpá vuelve a Moab, pero Ruth acompaña a Noemí de vuelta a Belén. Allí, para subsistir, Ruth tiene que recoger la rebusca, que son las sobras, los granos que se les caen a los cosechadores. Al verla, Boaz pregunta al encargado: ¿de quién es esa joven? Una muestra más de que las mujeres eran una posesión. Y por cierto, si algún testigo de Jehová me vais a decir: no, apóstata mentiroso, en el pueblo elegido de Jehová la mujer no es una posesión, o no era una posesión. El texto dice: ¿de qué familia es esa joven? Pues os lo podéis ahorrar, porque el texto original dice: ¿de quién es esa joven? Entonces Boaz pregunta por ella y el encargado le dice que había vuelto con Noemí. Cuando Ruth vuelve a la ciudad con la rebusca, Noemí le pregunta dónde había estado trabajando y Ruth le cuenta que había estado en los campos de Booz. Noemí le dice a Ruth que Booz es familia de Elimelech y por lo tanto era un Goel o un pariente redentor. Todo esto concuerda con el relato histórico, social y cultural de la época de los jueces. La época de los jueces se caracteriza por ser un periodo de inestabilidad política y social, donde el pueblo se enfrentaba a invasiones de otros pueblos vecinos, lo que afectaba gravemente la estabilidad económica y el suministro de alimentos. También existe la posibilidad del episodio de sequía y falta de lluvias, que era algo común en aquella región, y que estuviera afectado a la agricultura, lo que habría generado hambrunas. Aunque no hay registros arqueológicos específicos que mencionen ninguna sequía o hambruna en Belén en ese periodo, cabe mencionar que Belén era una ciudad pequeña agrícola, por lo que su vulnerabilidad a los desastres naturales y a las guerras habría sido alta. También hemos considerado el tema de las tierras. Las tierras se transmitían de padres a hijos varones. Y en el caso de que un hombre muriera sin hijos, pero tuviera una hija, el terreno sí pasaría a la hija. Pero si no tendría ni hijos ni hijas, estas tierras pasarían al pariente varón más cercano. Este sistema aseguraba que la tierra permaneciera dentro de la familia y la tribu. Hemos visto también la costumbre del matrimonio levirato, donde el hermano de un hombre muerto sin hijos debía casarse con la viuda para que el hombre y la tierra del difunto no se pierdan. Y donde el papel de Goel o pariente redentor va a recaer en este relato sobre Booz, como veremos al final de la historia. Aunque también mencionamos que hay académicos que sitúan el relato varios siglos después, en el periodo posexílico, ya que ven una posible relación con lo que se está viviendo en aquel momento. Después del exilio, Israel experimenta un cambio en su ideología, tanto religiosa como filosófica. Uno de los personajes importantes en ese cambio fue Esdras. Su papel fue fundamental en la definición del judaísmo tras el exilio, y especialmente en la reconstrucción de la identidad del pueblo de Israel. Este tema podría dar para otro vídeo, así que no me extenderé. Solo voy a mencionar que una de las reformas que implementó es lo que tiene que ver con la purificación de los matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre judíos y mujeres extranjeras. Y esto es importante en el relato del libro de Ruth, porque hay quienes piensan que este libro fue escrito a raíz de esa medida radical impulsada por Esdras, que consistía en la prohibición de futuros matrimonios con no judíos a fin de preservar la identidad religiosa y cultural del pueblo. Y dentro de esta medida se exigía el divorcio obligatorio y la expulsión de los cónyuges extranjeros. Como vimos anteriormente, las que saldrían más perjudicadas eran las mujeres. Así que se baraja la hipótesis de que el libro de Ruth se escribió en respuesta a aquellas reformas de Esdras y que el relato puede ser interpretado como un intento de promover una visión más inclusiva, donde una mujer extranjera, como lo era Ruth, no solo se une con un israelita, sino que esa unión cuenta con la aprobación divina, ya que Dios la incluye en la genealogía de David, mediante la cual se cumpliría el propósito divino por medio del Mesías. El libro de Ruth enfatiza que la aceptación de una mujer extranjera en la comunidad de Israel no solo es posible,
sino que es bendecida por Dios. De ahí la contundente respuesta de Ruth a Noemí: no trates de hacer que te deje, déjame ir contigo. Donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aunque hemos dicho que es solo una hipótesis, algunos académicos señalan que la lengua y el estilo del libro reflejan influencias de la literatura que surgió en el periodo posesílico. La atención a la narrativa y la caracterización, así como la preocupación por la tradición oral y el significado del linaje, son elementos que pueden estar conectados con el pensamiento y la literatura del momento. Bueno, pero nos falta terminar la historia, ¿verdad? Esta parte la he dejado para el final para que aquellas personas que son puritanas, mojigatas y que se piensan que viven en el mundo de Dora la Exploradora no se asusten, ni se echen las manos a la cabeza. Si no sois capaces de aceptar la idea de que los personajes que aparecen en tu Biblia son personas humanas y no son los típicos angelitos pintados por Rafael o Caravaggio, os aconsejo que mejor dejéis de ver el vídeo ahora. Para el resto de las personas, las que tenéis una mentalidad madura, os sigo contando la historia. Antes quiero hacer un apunte. En alguna ocasión hemos comentado que en las escrituras hebreas se suelen utilizar eufemismos para evitar hablar de temas indecorosos, vulgares o sensibles. Os voy a poner algunos ejemplos y voy a intentar no reírme. Primer ejemplo. Primera Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. La palabra dormir se utiliza comúnmente como eufemismo para referirse a la muerte. Otro ejemplo. Y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:1. Conocer es un eufemismo utilizado en hebreo para referirse a las relaciones sexuales. Un ejemplo más. Jueces 3:24. Eglón estaba sentado en su sala de verano, y cuando ya hubieron salido, cerraron la puerta de la sala de verano tras ellos con cerrojo, pensando que cubría sus pies en el aposento. Cubrir los pies es un eufemismo para referirse a defecar o realizar una necesidad fisiológica. De esta manera se evita hacer una referencia directa a un acto considerado impuro o desagradable. Otro ejemplo. Levítico 18:6. Ninguno se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Descubrir la desnudez es un eufemismo que se utiliza para referirse a relaciones sexuales ilícitas o incestuosas. Un ejemplo más. Deuteronomio 27:20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el borde de la manta de su padre. Ver o descubrir la desnudez, como se describe en varios mandamientos, es un eufemismo para relaciones sexuales ilícitas, especialmente entre familiares. Otro ejemplo más. Ezequiel 16:26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. En esta ocasión, la palabra carne es un eufemismo utilizado para referirse a los genitales. Gruesos de carnes, bueno, no hace falta dar más explicación, ¿verdad? En bastantes ocasiones se utiliza también la palabra pies para referirse, y no os escandalicéis, a los genitales, al pene y a la vagina. En segunda de Samuel 11:8, David exhorta a Urías a lavarse los pies. Lo que en realidad le estaba diciendo a Urías es que tuviera relaciones sexuales con su esposa. Ya sabéis, quería que Urías pensara que el hijo que estaba esperando, Betsabé o Batseba, era suyo, cuando en realidad ese hijo era de David. Isaías 7:20 habla de afeitar los pelos de los pies,
lo que es un eufemismo para referirse al vello púbico. Ya sabiendo esto de los eufemismos, podemos continuar con el relato del libro de Ruth. Vale, lo dejamos en que Ruth le dice a Noemí que ha estado en la rebusca del grano en los campos de Booz. Noemí le dice, Ruth capítulo 3. Noemí, su suegra, ahora le dijo, hija mía, tengo que buscarte un hogar para que te vaya bien. Booz es pariente nuestro, ¿no? Y las cosechadoras con las que estuviste son siervas suyas. Mira, esta noche él va a aventar cebada en la era. Así que lávate y ponte aceite perfumado. Luego vístete con tu mejor ropa y baja a la era. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya acabado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Entonces vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Él te dirá lo que debes hacer. Último aviso. Si eres un puritano, un remilgado, un reprimido, estás a tiempo de salir. Versículo 6. Así que bajó a la era, Ruth, e hizo todo lo que le había mandado su suegra. Por su parte, Booz comió y bebió y su corazón estaba feliz. El que su corazón estuviera feliz podía indicar, no tiene que ser forzosamente, pero puede indicar a que se había pasado con el vino. Y es que era costumbre que cuando había una buena cosecha, se juntaran y comieran y bebieran en exceso. Sigue el relato. Luego fue a acostarse al borde del montón de grano. Después de eso, ella se acercó silenciosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, él empezó a temblar, así que se inclinó hacia adelante y vio que había una mujer acostada a sus pies. Cuando el relato dice que le destapó los pies, ¿a qué creéis o qué creéis que quiere decir? No hace falta pensar mucho. Tuvieron relaciones sexuales. Y cuando dice que Booz empezó a temblar, ¿a qué se puede estar refiriendo? Os voy a dar 3 opciones y me dejáis en los comentarios la que más os convenza. Primera, Boaz estaba durmiendo mientras Ruth estaba acostada a sus pies como un perro. Y Boaz empezó a temblar porque hubo un terremoto. Segunda opción. Boaz o Booz estaba durmiendo después de haber comido y bebido demasiado, lo que le provocó una pesadilla y empezó a temblar porque tenía miedo. Tercera opción. Booz estaba teniendo relaciones sexuales con Ruth y empezó a temblar porque tuvo un orgasmo. La 3, la 2, la 3, la 3. No. 3, pide la 3, Miguel. Oh, sí, la tengo. La número 3. Sé que alguno me va a decir que la acción de destapar los pies era una costumbre hebrea que podría significar un acto de sumisión y humildad, e incluso un rito de solicitud matrimonial, y que Ruth solo le estaba pidiendo a Boaz o a Booz que cumpliera con su papel de Goel o Redentor. Bueno, si eso es lo que vosotros queréis entender, por mí no hay ningún problema. Pero el que lo haga de noche, que se ponga sus mejores galas y se perfume, que espere a que Booz esté acostado para descubrirle los pies, o sea, levantar el ropaje que cubre sus partes bajas, que Booz le diga lo que Ruth tiene que hacer y que luego Booz le pida que se vaya por la mañana temprano para que nadie supiera que había dormido allí. Llamadme mal pensado, pero yo creo que está bastante claro. Bueno, el relato termina con que Booz va a hablar con un pariente más cercano, un tal fulano, más cercano a Ruth, para que ejerza la ley del levirato. Pero este no quiere casarse con Ruth y le da su sandalia a Booz, que es un acto simbólico de transferencia de derechos o de una validación de un acuerdo legal. Así que Booz y Ruth se casan y con el tiempo tendrán un bisnieto llamado David, que sería rey sobre Israel,
y por su descendencia aparecería el Mesías. Según las pruebas que hemos visto, ¿consideráis que el libro de Ruth es un relato verídico o solamente es un constructo literario utilizado para transmitir ideas, valores y creencias, a la vez que servía también para formar una identidad del pueblo israelita post-exílico? Bueno, yo os dejo la pregunta. Y hasta aquí mi exposición. Espero que os haya resultado interesante el tema. Sin duda son cosas que los ancianos de tu congregación no te van a enseñar. Así que espero vuestros comentarios y vuestros likes si os gusta. Incluso si lo consideráis oportuno, que lo podéis compartir en vuestras redes sociales o con vuestras amistades. Yo ya me despido de vosotros mandándoos un saludo y un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto.